La zona de niebla de Canarias se desarrolla un bosque muy especial que es la laurisilva, o sea que estamos hablando de un bosque que vio los dinosaurios en su día. Aquí tenemos a la falla, gracias a sus raíces y a esa simbiosis que tiene con un hongo, enriquece los suelos donde se plantan. Tenemos aquí otra especie, el brezo, hace unas hojas aciculadas. Y aquí puedes ver estos líquenes y esto lo que hace es aumenta todavía más la superficie y bueno, y aumenta pues mucho la cantidad de agua que se puede obtener a partir de la niebla y se infiltra, ¿no? en los suelos. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha destruido estos bosques y ya no existe ese ciclo. Lo que estamos haciendo en este proyecto es que unos dispositivos que intentan imitar lo que hace la vegetación. Con esta agua, utilizarlos para labores de restauración ambiental. Pero si no somos capaces de restaurar estos bosques, cada vez el desierto va a avanzar más y será pues una bola que va creciendo, cada vez más desierto, menos agua, más dificultad para la población, más dificultad para los agricultores, para la biodiversidad. Los captadores realmente intentan imitar lo que hace la naturaleza, pero la naturaleza lo hace mucho mejor siempre. La peculiaridad que tiene Canarias es que está en una latitud que debería ser desierto. Estamos justo frente al desierto del Sáhara, pero este archipiélago, al estar pues, en el océano, por un lado, que atempera la temperatura, y por otro lado, al tener estos vientos alisios y tener altura, hacen que estos vientos de norte, húmedos, se condensen al subir por las montañas, y al condensar forman estas nieblas que generan humedad. Hay islas, como la isla del Hierro, que es una isla muy joven, solo tiene 1 millón de años. Y es un terreno volcánico muy poroso, que hace que todo lo que llueva se pierda esa agua. Los aborígenes del Hierro tenían un árbol que se llamaba el árbol Garoé. Y como siempre estaba goteando, ahí tenían agua y esa agua la usaban para beber. Y eran sus captadores particulares de donde obtenían el agua. Aquí, como bien saben, hace 500 años llegaron los europeos y en la conquista de la isla, pues esta tala de los bosques hizo que se cortara este ciclo del agua. Lo que ha ocurrido es que debido a nuestra latitud, los procesos de desertificación se han avanzado muchísimo. Hemos perdido los recursos acuíferos, antes habían ríos, ya no los hay. Se ha perdido el suelo fértil. A partir de los años 60, en Canarias, comienza una actividad económica nueva que es el turismo. Esto hace que agricultura, ganadería, se vaya abandonando a lo largo del tiempo. Y esto hace que nos encontremos ahora en un momento donde la vegetación se está recuperando, pero en aquellas primeras fases son vegetaciones que son propensas a generar incendios. Esto unido a que el cambio climático durante los últimos años ha hecho que haya menos precipitación y más viento del este, son vientos muy secos, generan condiciones muy propicias para los incendios forestales. Lo que vamos plantando hace una restauración del suelo, porque por aquí pasó un incendio en 2019 muy importante y arrasó con todo. Después los veranos cada vez son más calurosos, más secos. Normalmente llegamos y lo primero que hacemos es ir a comprobar que la cantidad de agua que han recibido los captadores. Tenemos varias tipologías de captadores y como pueden ver hay diferentes tuberías que recogen el agua de estos captadores que va a unos depósitos donde almacenamos, medimos y a partir de aquí pues ya se va distribuyendo a la zona de trabajo. Para hablar de este proyecto hay que hablar de otros anteriores, unos animales introducidos que son las cabras asilvestradas que se comían las reforestaciones. Entonces usamos unas mallas metálicas para proteger la planta y vimos que cada vez que le poníamos a las plantas, que le poníamos esos protectores, crecían muy rápido, estaban muy verdes, estaban muy bonitas. Como ven, están todas etiquetadas. Esto es un seguimiento para hacer después las estadísticas. Se ven todas vivas de los captadores individuales. Tradicional, una muerta, otra muerta allí, otra muerta,
The population of the Earth was only 2 billion not that long ago. So if you go from 2 to 8 billion, and we have also improved our standards of living, that is our consumption of almost every good on the planet. That means our consumption of water has at least quadrupled, maybe gone up by a factor of 7 or 8. 97.5% of our water is in the oceans and things like that. So basically we are after freshwater sources. River water is being replenished very rapidly, whereas groundwater is not. Aquí en Canarias son conocidos los captadores de niebla porque se han instalado en varias islas para políticas, por ejemplo, de restauración ambiental. Pero siempre todos tenían muchos problemas porque se rompían. Pero hace unos años conocíamos a la empresa Niebla Agua, que había desarrollado este sistema, que era más caro, pero que era resistente al viento. Estos son los captadores planos a tipo chileno. El captador que nosotros utilizamos soporta vientos sostenibles de hasta 100 km por hora. Justamente vamos a ir a donde está esa casa. Sí. ¿Qué cantidad de agua necesita? La niebla atraviesa la primera capa, la segunda capa, la tercera capa y la cuarta capa. Cuando la gota de agua se deposita, va a la base del captador. Esta es la tubería que lleva el agua hacia el depósito. Y después utilizan esta misma tubería para traer el agua a los almendros. Lo que trata es de recoger agua cuando la hay para utilizarla cuando no la hay. El agua utilizada en esta reforestación no ha sido toda de niebla. Hemos tenido que utilizar agua a otros medios porque, por ejemplo, el año pasado sufrimos una sequía muy importante en Canarias. Una de estas sequías que cada vez son más frecuentes a causa del cambio climático, que una de las cosas más preocupantes que traen es la pérdida de número de días que hay niebla en esta zona. Esto es un sistema que ha sido desarrollado por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y la Universidad de La Laguna. En vez de mallas, sistemas de malla, que es lo que normalmente se utiliza en el mundo, ha utilizado un sistema que básicamente está imitando a las hojas, a las acículas de los pinos. Y bueno, y la idea es que con todo esto seamos capaces de mejorar los procedimientos y que estos procedimientos, si conseguimos mejorarlos, puedan ser implementados en otras partes del mundo donde sea necesario. The conditions that would give you the maximum productivity associated with the fog collectors would be a desert-like climate on the ocean. And coupled with that, if you had a big bluff, so the air has to rise as it comes to the land from the ocean, that would do it. It's an interesting thing to do. So the examples that some people give now are of even stimulating agriculture, drip irrigation basically into something that is a native plant, so it's not very thirsty for water. And the other possibility is that essentially what you're doing is you're trying to use this to nurture the seedlings. Then they will find a natural groundwater table. Es importante decir que aquí en Canarias y aquí en la isla de Gran Canaria, la mayor parte del agua que se consume es agua desalada, es agua del mar. Hasta principios del siglo pasado, el agua era todo de naciente, de los barrancos, de los ríos que había. Pero esa deforestación tan grande que se hizo que se perdiera esos recursos. Hoy en día lo que están viendo aquí no es producto de los nacientes naturales, sino que un poquito más arriba hay un pozo, una bomba, que está succionando el agua del subsuelo, inicialmente con profundidades de 50 metros, 30 metros, pero hoy en día aquí los pozos tienen profundidades de hasta 600 metros para buscar agua, porque esa sobreexplotación de los recursos ha hecho que cada vez exista menos agua en el subsuelo, y lo que hemos hecho es desequilibrar la balanza. Lo que ahora estamos intentando volver a equilibrar con la recuperación de los bosques para que esos acuíferos poco a poco se vayan recuperando.